oyentes. Fíjense que hoy día vamos a tener una conversación y para contextualizar, para que también se vayan haciendo una idea de qué se va a tratar esta entrevista que vamos a tener dentro de unos segundos, los voy a invitar a revisar un video con un audio bien característico. Veamos. Bueno, este sonido busca transportarnos a un aluvión muy importante, probablemente el más grande que se ha vivido acá en la región metropolitana. Estamos hablando del año 1993, el 3 de mayo específicamente, cuando se produce un aluvión que probablemente ustedes recuerdan en la quebrada de Macul, entre las comunas de Peñalolén y La Florida, una situación que fue muy trágica porque lamentablemente 26 personas fallecieron, hubo también una cantidad importante de personas desaparecidas y más de 30.000 pobladores damnificados. De ese tema vamos a estar hablando. Se preguntarán ustedes qué tiene que ver con este video que estábamos viendo, con este sonido, esta imagen precisamente. Bueno, se lo vamos a preguntar a nuestro invitado que nos acompaña a esta hora de la tarde, Ignacio Gutiérrez, coordinador, quiero decir, de Desartes y además investigador de SIGIDEN. ¿Cómo estás, Ignacio? Buenas tardes. Hola Daniela, buenas tardes. Muchas gracias por invitarme aquí a una entrevista y a poder hablar un poco de lo que son las artes del desastre. Exactamente. Partamos por eso, porque estamos hablando del aluvión, ya sabemos de qué se trata, pero cuéntame lo que estamos viendo en la pantalla. ¿Qué tiene que ver con este aluvión tan trágico que se vivió en el año 93 acá en la región? Bueno, esta imagen que estamos viendo es un video registro de cuando inauguramos la muestra Aluvión precisamente, y que fue una muestra que reunía artistas a desarrollar obra a partir de una investigación que desarrollaron investigadoras, colegas mías de SIGIDEN, en particular Valentina Acuña, Leila Husam, que fueron mi contraparte ahí con la investigación, y que ellas investigaron sobre cómo habían experimentado y cómo se recordaba y trataban de generar un modelo interdisciplinario que era social y geológico respecto a lo que fue este aluvión de 1993, que como tú explicabas, con los mayores aluviones, con mayor cantidad de daños y mayor desastroso. Y lo que vemos ahí en pantalla es una de las obras, que es la obra que yo desarrollé en conjunto con estas investigadoras, que podríamos decir coautoras, porque es las que dan los datos para desarrollarlo y la información, junto también con el artista multimedial también, que es Nicolás Briceño, que es encargado de hacer lo que son las programaciones de estas máquinas que se mueven. Y lo que vemos es una instalación que agarra un poco los datos sensoriales que empiezan a emerger cuando uno se hace la pregunta en este concepto que hablaban de repente personas que me hablan de los aluviones y que le dicen al aluvión viene bajando la quebrada. Entonces cuando yo me agarré un poco de este concepto de viene bajando la quebrada, noté que el aluvión tenía una dimensión sonora que era sumamente importante en la experiencia de las personas que habían vivido este tipo de fenómenos, no solamente en Quebrada de Macul, sino también en investigaciones que yo hice con comunidades Coya respecto a los aluviones del 2015 en Copiapó. Entonces, cuando la gente me hablaba de venía bajando la quebrada, realmente empecé a notar que existían datos precisos en estas investigaciones que te hablan de cómo se siente este sonido, que te anuncia también que viene el aluvión. Entonces, lo que vemos ahí es una representación que va recreando este sonido a partir de la idea de que primero se escucha una acumulación y una intensidad de lluvia, que el aluvión se genera cuando hay lluvias muy intensas, ¿no es cierto?, o muy duraderas, en altura, y empieza esta agua a escurrir y a arrastrar todo lo que es el material particulado, rocas, barro y material como basura o incluso elementos mineros, y que son arrastrados por la agua a través de las pendientes y pueden afectar a las poblaciones que están ubicadas abajo en la espalda de los cerros o cercano a la quebrada. Entonces, Ignacio, lo que va representando... Disculpa. No, te iba a preguntar por el año que vemos en la imagen que está saliendo en la pantalla. Se ve una cronología de años. ¿Qué tiene que ver esto? Aquí me estás mostrando aluviones distintos, más allá del de 1993, ¿o no? Sí, claro, porque también la obra lo que agarra un poco es la historia de los aluviones en la ciudad y en particular en Quebrada de Macul, y que ahora, por ejemplo, en Puerto Ideas, que también me encuentro con la obra, con un clon de la obra, agarra, por ejemplo, la historia del aluvión en Antofagasta. Entonces lo que se ve ahí en el reloj es un contador de años que va desde el 1900 hasta la actualidad, y la obra, esta escena sonora de palos de agua y este palo gigante de roca, que es como un palo de agua de roca que imita el sonido del aluvión de las rocas cayendo,
se activan en cada año en que ha sucedido un aluvión. En este caso, el que vemos ahora es la muestra que está ahora en La Moneda, que fue parte del Premio Arte Joven, y la instalación ahí lo que va mostrando, además de que, por ejemplo, ahí en esos carteles negros están las frases que se recopilan en las entrevistas con estas personas y que ahí van anunciando un poco el orden de los fenómenos sonoros. Entonces, por ejemplo, el primer cartel te habla que estaba lloviendo a chuzo y que se escuchaba cómo se rompía el cielo y la lluvia ahí en el cerro. El segundo cartel te indica que se empieza a escuchar que vienen rocas cayendo y que se genera un ruido estruendoso. Y el último cartel en ese trío de carteles es el que dice venía bajando la quebrada, que esta frase un poco como rememorando, que dice venía bajando la quebrada, y abajo están todos los años en los cuales han habido aluviones en la quebrada de Macul y el San Juan de la Guada. Entonces, Ignacio, lo que hace esta obra es que cuando... ¿Sí? No, termina. No, y se activan estos años y empieza a partir como siguiendo esa secuencia de eventos. Primero se va acumulando el agua, simulando esta secuencia de encendido de cada uno de esos aluviones, y cuando ya esas lluvias llegan a la altura, a los palos de agua que están ubicados más altos, ahí sucede el evento del aluvión. Oye, Ignacio, para que conversemos, quería preguntarte si has tenido la oportunidad de mostrarle esta obra de arte a algunos de los sobrevivientes, de algunos de estos aluviones que están representados acá. ¿Cuál es la opinión? ¿Qué es lo que piensan respecto al sonido, principalmente? No, en particular ha sido súper interesante porque cuando se mostró ahí en Santiago, cuando se inauguró el año pasado, por ejemplo, hubo experiencias bien particulares que yo le contaba ayer a Jessica, que era, por ejemplo, pillaba a una señora que estaba con los ojos cerrados escuchando los palos de agua y de repente me acerco y ella me comenta que el sonido le había evocado como una experiencia sinestésica en la cual ella empezó a oler barro. Entonces me resultó súper interesante que el sonido no solamente es necesario que sea realista, sino que tenga la capacidad evocativa de traer la experiencia al presente. Y hoy día mismo me pasó, ahora estando en Antofagasta, que estaba sucediendo el evento y llega mucha gente que vivió el de 1991, que es uno de los mayores aluviones que ha tenido la historia de Chile, que fue sumamente desastroso acá en Antofagasta, y es un hito un poco histórico en la ciudad, pero que sin embargo igual se pierde en el olvido de la memoria del desastre, que hay que entender que tendemos a olvidar estos eventos, y por eso la importancia de generar artes del desastre también como para generar rememoranza de este tipo de eventos. Entonces lo que sucede es que las personas lo que recuerdan es como que les evoca la experiencia, más que ser un sonido realista, tiene que ver con la capacidad evocativa de ese sonido. Entonces el sonido de la lluvia y las rocas cayendo efectivamente generan esa evocación y permiten una charla y una conversación abierta con personas que han sido afectadas por este tipo de eventos. Claro, y también para preparar futuros eventos, me imagino, de este tipo. Estamos viendo imágenes, Ignacio, de este aluvión específicamente, y bueno, vemos el nivel de desastre, y ahí te quiero vincular al tema del sonido. ¿Habitualmente se siente un sonido tan fuerte cuando va a venir un aluvión? ¿Eso es algo que repiten las personas que han vivido este tipo de desastres? Exactamente. Hoy día incluso, por ejemplo, la persona de Antofagasta me dijo algo que me causó mucho sentido, porque él empezaba a escuchar la lluvia, y cuando empezó a escuchar el primer palo de agua suena despacito, pero después cuando empiezan a sumarse se logra entender esta continuidad de la lluvia, la intensidad que también es duradera. Entonces lo que él me decía hoy día, por ejemplo, me decía, sí, que en verdad a veces lo estruendoso no eran las rocas, sino que era la misma lluvia. Y lo que trata de lograr la obra también es esa acumulación y duración y intensidad de la lluvia que sucede en los aluviones. Y este concepto de viene bajando la quebrada efectivamente es un fenómeno sonoro que anticipa la llegada del aluvión, pero que sin embargo es la última alerta. O sea, hay que entender que de esta forma cuando uno ya escucha que viene bajando la quebrada es porque viene bajando el aluvión. Entonces ahí ya el recuerdo tiene que ser inmediato. Por lo general, Ignacio, muchos artistas han plasmado desastres naturales en distintas obras, pinturas, por ejemplo, pero pocas veces dimensionamos que esos desastres naturales están plasmados precisamente en obras de arte. Y aquí lo que tú haces es transparentar que es una obra de arte vinculada precisamente a una situación como un aluvión. ¿Cómo surge en primera instancia todo esto? Bueno, surge porque yo hace un tiempo venía trabajando el tema del desastre para abordarlo desde mi obra artística, y yo hago artefactos, hago máquinas y hago máquinas inmersivas, porque creo que a través de la inmersión uno es capaz de evocar esa experiencia a partir de una experiencia estética que te ayuda también a ponerte en posición y traer al presente esa experiencia sin necesariamente ser una situación retraumatizante. Entonces, yo había trabajado con el terremoto del 60, y cuando entré a trabajar con los aluviones fue específicamente ante la iniciativa de desarrollar una exposición y una obra artística a partir de una investigación de colegas mías de Sigiden, que esto fue cuando yo ya me hago coordinador de la Unidad de Arte y Desastres de Sigiden.
Entonces ahí fue la idea de cómo podemos hacer que a partir de la investigación científica se desarrollen obras. Y entonces ahí desarrollé yo esta obra que viene Alejandro La Quebrada. Se invitó a Sebastián Rifo, que es un pintor, para que él tomó por otro lado las imágenes de la prensa, los archivos de prensa que habían agarrado en esta investigación, y él hace pintores de eso. Y se invitó también a Colectivo Charco, que ellos tenían una obra, una performance, un registro de performance que ellos hicieron a partir de los aluviones de Copiapó del 2015. Y en particular a mí lo que me agarró y a mí me llamó la atención, en particular desde mi medio artístico, que son los artefactos y las instalaciones, fue cómo podía tomar esta dimensión del sonido que a mí me resultó como tan saliente en las conversaciones que tenía con personas afectadas. Entonces, ¿y cuánto surge tiempo de ahí. ¿Cuánto tiempo te demoraste en montar esta obra? Bueno, esa obra en su momento fue súper rápida porque de esta forma había una demanda, de esta forma como que habíamos solicitado que esto se tenía que lograr en mayo, y yo la empecé a pensar, no sé, en enero la empecé a pensar como el concepto, así como lo que me haya gustado, empecé a tomar un poco la investigación que habían hecho mis compañeras, empecé a agarrar mis propios datos etnográficos, y en eso recuerdo que en marzo empecé como a diseñar y en abril la construí. Y en abril la terminé en un mes. Entonces esta fue una obra dentro de mi obra que me salió bastante rápido, y me gusta mucho a mí esta obra, de mi obra favorita, porque me surgió muy fácil como la unión, las metáforas que ocupo para abordar el fenómeno y las intenciones que yo tengo en la obra misma. Pero ahora, por ejemplo, como esta obra fue seleccionada para este premio y tuve que dejarle la moneda, como estaba comprometido con Puerto Ideas para traerla acá a Antofagasta, el clon de esta obra, que de esta forma después eventualmente la vamos a unir para mostrarla en el MAC de Quinta Normal, para generar un aluvión gigante y que hable de eventos aluvionales en diferentes lugares y territorios, es que la cloné como en 2 semanas. Entonces ya ahí fue más rápido. Oye, y cuéntame dónde podemos ir a ver esta obra. ¿Dónde está la exposición hoy día? Ya, la exposición, en este momento, la obra, la instalación está montada de forma simultánea en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda, que ahí está frente al Palacio de la Moneda. Está abajo en el contexto de la muestra que justo estamos mostrando, que esas son la muestra del arte joven de los 23, la 23ª versión, junto a obras de otros artistas jóvenes, que fueron seleccionados y algunos premiados en sus diferentes categorías. En el caso de la mía fue en la categoría de instalación, y en el lugar donde está ubicada exactamente mi obra está en conjunto con una curatoría que hicieron a partir de la obra seleccionada, que toma la temática de la habitabilidad del territorio y también la relación con la naturaleza. Entonces ahí mismo van a poder ver otras obras que abordan, por ejemplo, el incendio de Valparaíso del 2014, o otras obras que hablan de la crisis del agua. Y eso es lo que está mostrando en Santiago. Y en Antofagasta en este momento se está mostrando porque lo que está en la moneda está hasta el 14 de mayo. Ya, y lo que está en Antofagasta, estoy ahora en Paseo por la Ciencia, que está hasta el domingo. Y que la tenemos ahí en un stand de una exposición artística y científica que mezcla un parte de esta instalación con pinturas de Sebastián Rifo que estuvieron en la muestra originaria del año pasado, y por otro lado hay un simulador de aluvión a partir de una maqueta de 3D que tiene una proyección donde se proyecta, ahí se modela de cómo sería un aluvión en la actualidad en el sector de la Chimba. ¿Y tú tienes planes de seguir con estas especies de obras de arte que representan desastres naturales? ¿Has pensado quizás en otros desastres que podrían terminar en obras como esta? Absolutamente. Y bueno, y ahí un poquito una corrección, que en verdad como en mi medio ya se habla y en el centro no se habla de desastres naturales, sino que se habla de desastres socionaturales, porque el desastre nunca es natural. La amenaza puede ser natural, pero finalmente el desastre se detona por la interacción con decisiones humanas, ¿no es cierto? Con dónde se habita, cómo se habita y cómo se reacciona y cómo uno se prepara o no se prepara. Entonces, por ejemplo, la próxima obra, ahora nos adjudicamos un fondart con un grupo en el cual yo dirijo, y lo que estamos haciendo, vamos a abordar desastres antropogénicos, que son los desastres directamente generados a partir de acción humana. Y en este caso estoy agarrando investigaciones de colegas de 3 casos de desastres vinculados a prácticas extractivas, en particular los incendios de Santa Olga, la contaminación de Puchuncaví y la sequía en Quillagua. Y a partir de esos estudios vamos a hacer una instalación. Por primera vez en mi vida voy a meterme con la performance, y me estoy metiendo a hacer una instalación de nuevos medios que se mezcla con performance, que ahí estamos trabajando con Jorge del Campo, con músicos, arquitectos, como un fondar. Son obras más grandes. Y sí, voy a seguir trabajando hasta que... Son como mis temáticas, como el desastre y la muerte, han sido como mi obra, los fenómenos que abordo en mi obra.
Perfecto. Ignacio Gutiérrez, te agradecemos por esta conversación y los dejamos a todos invitados entonces a que vayan a ver estas obras de artes al Centro Cultural del Palacio de la Moneda hasta el 14 de mayo. Todavía tienen tiempo para ir, ¿cierto? Sí. Daniela, ¿te puedo hacer una acotación nomás? Sí, Solo te voy a terminar. Que también entender que esta obra yo la estoy itinerando harto porque se cumplen 30 años desde la aluvión de 1993. Entonces también funciona como un ejercicio de memoria, de conmemoración de este evento, que también coincide con los 240 años desde las inundaciones del Mapocho que escribió Sor Tadea de San Joaquín en su poema Romance de la relación con las inundaciones del Mapocho, que también fue un gran desastre en la ciudad. Claro, ahora el 3 de mayo se cumplen 3 años de este aluvión tan importante. Ignacio, te agradecemos 30. Y volvemos a repetir la invitación a que vayan a ver estas obras de artes ahí en el Centro Cultural del Palacio de la Moneda. Gracias, Ignacio. Muchas gracias, Daniela.